En esta Semana Santa que estamos viviendo, se nos presenta para nuestra reflexión el tema sobre el sacerdocio. Y qué oportunidad tan bonita nos da nuestra oficina de medios de comunicación para hablar con ustedes acerca de este don y misterio que deja el Señor como sacramento. Mis hermanos, recordemos que nosotros somos una comunidad sacramentada, es decir, signos eficaces que hacen realidades, que cambian modos de ser y de estar, como por ejemplo el bautismo, que al pasar por las aguas benditas del sacramento, nos identificamos y empezamos a ser hijos de Dios, hechos, realidades. Lo mismo sucede con el sacerdocio. Quisiera compartir con ustedes un poema escrito por Hugo Watts acerca de qué es un sacerdote. Escuchémoslo. Cuando se piensa que ni los ángeles, ni los arcángeles, ni príncipe alguno de aquellos que vencieron a Lucifer pueden hacer lo que un sacerdote, cuando se piensa que ni la Santísima Virgen puede hacer lo que un sacerdote, cuando se piensa que nuestro Señor Jesucristo en la última cena realizó un milagro más grande que la creación del universo con todos sus esplendores, y fue el de convertir el pan y el vino en su cuerpo y su sangre para alimentar al mundo, y que este portento ante el cual se arrodillan los ángeles y los hombres puede repetirlo cada día un sacerdote. Cuando se piensa en el otro milagro que solamente el sacerdote puede realizar, perdonar los pecados, y lo que ata en el fondo de su humilde confesionario, Dios, obligado por su propia palabra, lo ata en el cielo, y lo que Él desata en el mismo instante, lo desata Dios. Cuando se piensa que la humanidad se ha redimido y que el mundo subsiste porque hay hombres y mujeres que se alimentan cada día de ese cuerpo y de esa sangre redentora que solo un sacerdote puede realizar. Cuando se piensa que en el mundo moriría de la peor hambre si llegara a faltar ese poquito de pan, ese poquito de vino. Cuando se piensa que eso puede ocurrir porque están faltando las vocaciones sacerdotales y que cuando eso ocurra se conmoverán los cielos y estallará la tierra como si la mano de Dios hubiera dejado de sostenerla, y las gentes aullarán de hambre y de angustia y pedirán ese pan y no habrá quien se lo dé, y pedirán la absolución de sus culpas y no habrá quien los absuelva, y morirán con los ojos abiertos por el peor de los espantos. Cuando se piensa que un sacerdote hace más falta que un rey, más que un militar, más que un banquero, más que un médico, más que un maestro, más que un abogado, más que un ingeniero, porque Él puede reemplazar a todos y ninguno puede reemplazarlo a Él. Cuando se piensa que un sacerdote, cuando celebra en el altar, tiene una dignidad infinitamente mayor que un rey, que no es ni siquiera un símbolo ni un embajador de Cristo, sino que es Cristo mismo, que está allí repitiendo el mayor milagro de Dios. Cuando se piensa todo esto, uno comprende la inmensa necesidad de fomentar las vocaciones sacerdotales. Uno comprende el afán con que en tiempos antiguos cada familia ansiase que de su seno brotase como una vara de nardo una vocación sacerdotal. Uno comprende el inmenso respeto que los pueblos tenían por los sacerdotes, lo que se reflejaba en las leyes. Uno comprende que el peor crimen que puede cometer alguien es impedir o desalentar una vocación sacerdotal.
Uno comprende que provocar una apostasía es ser como Judas y vender a Cristo de nuevo. Uno comprende que si un padre o una madre obstruye la vocación sacerdotal de un hijo, es como si renunciara a un título de nobleza incomparable. Uno comprende que más que una iglesia, más que una escuela o un hospital, es un seminario o un noviciado. Uno comprende que dar para mantener o construir un seminario es multiplicar los nacimientos del Redentor. Uno comprende que para costear los estudios de un joven seminarista es allanar el camino por donde ha de llegar al altar un hombre que durante 40 minutos cada día será más que todas las dignidades de la tierra y que todos los santos del cielo, pues será Cristo mismo sacrificando su cuerpo y su sangre para alimentar el mundo. Tomo este poema de Hugo Watts para hablar con ustedes sobre la grandeza del sacerdocio. Otro gran santo, muy querido por nosotros, patrono de los sacerdotes, es el cura de Ars, San Juan María Vianney, un sacerdote francés que tenía en gran estima el ser llamado por el Señor al sacerdote y tuvo varios obstáculos para llegar a ese momento. Sin embargo, no lo dudó y supo que era llamado a algo especial. Del cura de Ars quisiera resaltar la grandeza del sacerdocio que también Hugo en su poema lo plasma y que es el primer mensaje que quiero compartir en este día con ustedes. ¿Por qué es grande el sacerdocio? Porque el amor de Dios es grande. No mira la pequeñez de la persona, sino que da ese don que se convierte en un don inmerecido. Quiero traer algunas palabras de San Juan María Vianney que el magisterio eclesial también las hace resonar. Abro comillas, un buen pastor, un pastor según el corazón de Dios, es el tesoro más grande que el buen Dios puede conceder a una parroquia y uno de los dones más preciosos de la misericordia divina. ¡Qué grande es el sacerdote! Pero ¿por qué es grande el sacerdocio? Porque es Cristo mismo en medio de las comunidades. Cuando nosotros elevamos oraciones pidiendo por el incremento de las vocaciones sacerdotales, internamente está el deseo que en ningún pueblo falte un sagrario, que en ningún pueblo falte la Eucaristía, que en ningún pueblo falte quien nos hable de la Santísima Virgen María, que nos instruya en la fe, porque el sacerdocio es el mismo Jesús en medio de sus gentes, hablando, enseñando, exhortando, aconsejando, santificando. Es el mismo acto de humildad y de confianza de Dios en medio de sus pueblos, a través de un hombre que Él mismo miró con bondad y que Él llama. Por tanto, la grandeza del sacerdocio está en el servicio, en la caridad pastoral, en la respuesta al clamor del pueblo por parte de Dios. Os mandaré pastores según mi corazón. Pastores que les den mi misericordia, mi ternura, mi compasión. Pastores que les enseñen el camino para llegar hacia el cielo. Es un gran don que no mira los defectos y las miserias de los hombres. Es un gran don que se nos da a manos llenas.
que el cura de Ars, como lo hemos escuchado en ese trozo que hemos leído de su reflexión, lo entiende. Entonces, el primer mensaje para este día: miremos el sacerdocio como un don grande, un don que se convierte también en misterio. Y volviendo un poco a la idea que daba al inicio, recordemos que el sacerdocio viene de un sacramento. No es dado por ese mismo hombre, es dado por el mismo Dios. Por eso es una realidad sacramental que imprime algo nuevo en el alma, en el ser mismo de aquel hombre que ha sido llamado, que lo distingue de los otros, que lo hace diferente a los otros. Como la misma raíz de la palabra santo indica, el kadosh, por allí en el lenguaje hebreo, kadosh, la separación. No es que el Señor saque a los sacerdotes del mundo, sino que los toma para Él, al servicio de los suyos, de sus hijos. Entonces, el sacerdocio tiene como fuente un sacramento. El Señor le da a su pueblo pastores, pero sacramentados. Es decir, entrega a su propio Hijo, no otro Cristo, sino el mismo Cristo. Es un hecho, es una realidad, no es una significación. Si dijéramos nosotros significación, significa que es otro Cristo. No, es un hecho, es Cristo mismo. Y el sacerdote lleva a sus comunidades la presencia santificadora del Señor, como lo hacía Él, que al pasar por las ciudades, por las aldeas, hacía las cosas nuevas. Cuando el Señor llegaba a una aldea, el mal no soportaba su presencia. Los demonios se alborotaban, los enfermos se sanaban, los entristecidos se alegraban al pasar el Señor. Y esto lo hace también el sacerdote. Esos sacerdotes que recorren largas distancias en misiones lejanas y complicadas por el terreno, no por sus gentes. Y al llegar a estas gentes, hace nueva la comunidad porque le lleva a Cristo. El sacerdote de la parroquia de tu barrio, de tu sector, hace nuevo y hace diferente ese sector porque está llevando a Cristo. Y cuando está Cristo, todo es diferente, el mal huye. Y eso lo hace gracias al sacramento, porque hace a este hombre diferente, real. Lo hace Cristo. Y por ser sacramentado el sacerdote, el Señor sigue cuidando de los suyos con generosidad. El Señor nos muestra un servicio en la unidad. El sacerdocio es un signo de unidad. La comunidad que camina con su sacerdote. El sacerdote que camina con su obispo, el obispo que camina con el papa. Es una unidad. Nosotros no somos ruedas sueltas, que nos direccionamos según nuestras apetencias espirituales. No, somos un solo pueblo. Y eso es un fruto del sacramento del sacerdocio. Hace que ese hombre hecho sacerdote se niegue a sí mismo y se volque en caridad hacia los demás, que se entregue, que se desgaste. Cuando nosotros llegamos a la hagiografía y tenemos la oportunidad de leer vida de santos, es maravilloso ver cómo tantos santos sacerdotes se han desgastado por su pueblo, han desgastado su vida por llevar a Cristo. Inclusive muchos han entregado su propia vida para hacer ver al Señor. Y su sangre se ha convertido en semillas para nuevos cristianos. Por tanto, nuestro sacerdocio nace de un sacramento que transforma a esa persona de una vez y para siempre. Somos
comunidad sacramentada. Y los sacramentos dan hechos eficaces, no hechos significativos, que eso es totalmente diferente. Y para ir redondeando esta bella reflexión, quiero recordar que cada uno de los sacerdotes nace del mismo corazón de nuestro Señor Jesucristo. Nace del amor del Señor por la humanidad, por los hombres. El Señor no nos quiere dejar solos. El Señor quiere regalarnos un medio para llegar a la santidad. El sacerdocio, el sacerdote, es un camino, un instrumento que nos da el Señor para que cada uno de sus hermanos viva ese estilo de vida de ser santos. Porque en el sacerdote podemos ver a Cristo modelo, y la santidad es imitar al Señor en sus palabras, en sus gestos, en sus acciones, pensar como el Señor pensó, hablar como el Señor habló, actuar como el Señor actuó. Y eso, gracias al sacerdocio, lo podemos ver más cercano, más real, más contemporáneo a nosotros. Por eso hay que pedir dentro de nuestras plegarias que en esta humanidad donde se vierte un sacramento tan sublime y tan grande, nosotros podamos ser esos Cristos que ayuden a otros a llevar el estilo de vida de la santidad, que no solo es imitación, sino que se convierte en servicio, en solidaridad hacia el otro. Agradezcamos al Señor porque perpetuó su presencia, no solo en el sacramento eucarístico, sino que también perpetuó su presencia en el sacerdocio. Querido hermano, querida hermana, que te vas a unir en estas reflexiones que estamos haciendo, ora por tus sacerdotes. No te conviertas en juez de ellos. Pídele al Señor por ellos. Pídele al Señor por el sacerdote fiel. Pídele al Señor por el sacerdote misionero que se encuentra en tierras lejanas. Pídele al Señor por el sacerdote adulto, por el sacerdote enfermo, por el sacerdote que está en el purgatorio. Pídele al Señor por ese sacerdote con el cual tienes alguna deuda de caridad, de gratitud. Pero también pídele al Señor por estos hermanos sacerdotes que se perdieron de su camino, que están siéndole infieles al Señor, y que de pronto son modelos no de santidad, sino de antitestimonio. No juzguemos, oremos. Y junto a esa súplica por el sacerdocio, tengamos siempre una súplica al Señor, como Él nos lo ha pedido, para que siga enviando vocaciones santas, idóneas, y la Iglesia nunca se vea privada de ese hombre que es el mismo Cristo en medio de su pueblo. Vamos a dirigir este Padre Nuestro con esa intención, orar por el sacerdocio, orar por el sacerdote, por ese hombre concreto, por ese sacerdote que tú quieres encomendar en este momento. Vas a ponérselo a Dios Padre en sus manos, lo vas a entregar. Y también vas a unir a esta oración una súplica confiada al Señor por el incremento de las vocaciones. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sigamos viviendo esta semana en santidad y celebrando la corona de la salvación del Señor.